tardes. Primero, encantada de estar aquí con ustedes, a quienes a la mayoría conozco y con la mayoría he trabajado codo a codo, sobre todo con los que son de las UPT, porque bueno, juntos trabajamos en Alma Mater y juntos, además, antes de Alma Mater, hicimos los primeros institutos, 4 primeros institutos universitarios de tecnología en el proceso revolucionario, y me acuerdo que le decía, vuélvanse locos, y al final se volvieron locos y hicieron cosas bellísimas. Entonces realmente yo me siento muy bien de estar aquí. Muchísimas gracias al Ministerio por la invitación, a Alejandrina y a Luis, bueno, por ese reconocimiento que en realidad, bueno, yo creo que me lo merezco, pero tampoco es para tanto. Yo lo que soy es eso, toda mi vida una revolucionaria. Desde que tenía 17 años entré a la Juventud Comunista, llegué a la Universidad Central de Venezuela y me abrieron los ojos ahí, porque yo venía así tapadita, ¿no? Y me abrieron los ojos en la Universidad Central y me metí en la Juventud Comunista, y de ahí en adelante no he abandonado la lucha revolucionaria desde aquella época. De tal manera que esa ha sido mi vida. Y de profesión soy socióloga, pero trabajé muchos años en la Escuela de Educación, y la Escuela de Educación me formó desde el punto de vista pedagógico. De tal manera que he podido combinar mis conocimientos de sociología con la pedagogía, y me he metido también en historia, he hecho maestría en historia, y he saltado para muchos sitios, pero siempre estudiando. Es decir, siempre tratando de formarme y mantenerme al día con todas las cosas que están ocurriendo en el mundo académico y político, porque el mundo académico no se puede desvincular del mundo político, ¿no? Es decir, no es que la academia es neutra y nosotros no tenemos nada que ver con la política, no. La académica tiene rostro político, tiene rostro humano, ¿no? Bueno, yo les envié un trabajo que me pidió el ministerio que elaborara. Me pidió que trabajara sobre currículum para la transformación integral o para la formación integral. En realidad eso es lo que hemos venido trabajando desde la creación de los primeros 4 institutos universitarios de tecnología, que fueron el de Barinas, el de Apure, el de La Fría y el de Ciudad Bolívar, que los creamos entre el año 2001 y 2002, ¿no? Por ahí. Y luego creo que el salto más grande lo dimos con la universidad, con el proyecto rector de la Universidad Bolivariana, y de ahí en adelante entonces vino Misión Sucre, los programas nacionales de formación, Misión Alma Mater y los programas nacionales de formación. Y en todos ellos entonces hemos tratado de ir recogiendo todo lo bueno que creíamos que habíamos planteado, pero también tomando en cuenta las experiencias, los errores cometidos, las cosas que no funcionaban, etcétera, y entonces irlos enriqueciendo poco a poco con la participación de todos. Y creo que la experiencia más rica desde ese punto de vista, desde el punto de vista del trabajo colectivo, lo hicimos cuando trabajamos con los programas nacionales de formación. ¿Por qué? Porque en los programas nacionales de formación trabajaron los profesores de los institutos universitarios tecnológicos y los colegios universitarios, administrativos, estudiantes, e incluso se incorporaron obreros de esas instituciones a trabajar para hacer los programas nacionales de formación. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos los programas nacionales de formación? Primero, los institutos universitarios de tecnología tienen una larga experiencia en la formación de técnicos superiores. Entonces, y tenían larga experiencia también en determinadas áreas de conocimiento, y están regados en todo el país. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, vamos a tratar de cotejar la experiencia que tenían los institutos universitarios de tecnología, las materias o las carreras que ellos estaban ofreciendo con las líneas estratégicas para el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2000-2013. Entonces, ¿hasta dónde realmente esos programas podían, con mejoras, con reacomodos, etcétera, o con transformaciones totales,
poder dar respuesta a esas líneas estratégicas de desarrollo. ¿Y cuáles eran en aquel momento para ese plan de desarrollo? Esas líneas estratégicas, que era lo que necesitaba el país en aquel momento. Y así fueron seleccionados los primeros programas nacionales de formación, salieron de esa manera. Y salieron con la colaboración, con el trabajo conjunto de todos de un grupo, no de todos, pero de un grupo importante de los institutos y colegios universitarios. Y se incorporaron también para ayudar, para colaborar, para enterarse de lo que estaba pasando allí, profesores de las universidades, incluso de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de los Llanos, de la Universidad Simón Rodríguez, de distintas instituciones se incorporaron para colaborar y también, bueno, para seguir formándose en esa nueva forma de crear currículos integrales. Bueno, yo preparé simplemente unas 7 laminitas, porque lo que quiero realmente es no yo tomar la palabra toda la tarde, sino que ustedes puedan tener la posibilidad de conversar, de participar, de hacer preguntas, incluso de interpelar lo que ustedes quieran interpelar y criticar lo que consideren que debemos criticar. Porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos en revolución y la revolución es eso. Bueno, en primer lugar, lo que plantea el documento que les entregué, ¿verdad?, es que todas las instituciones de educación superior y en especial las universidades tienen una gran responsabilidad social, un encargo social, y ese encargo social está dirigido fundamentalmente a la formación de profesionales. Nosotros lo llevamos en la Universidad Bolivariana profesionales ciudadanos. ¿Por qué? Porque consideramos que realmente no se trata solo de profesionales, ¿verdad?, de profesionales técnicos muy bien preparados, etcétera, sino que realmente se trata de profesionales con conciencia de patria, con conciencia de ciudadanía, con responsabilidad política, con responsabilidad social, con compromiso político, con compromiso social. Entonces, por eso hablamos de profesionales ciudadanos y ciudadanos profesionales, y no solamente de profesionales. Para cumplir esa inmensa función, a las universidades se le han atribuido 3 grandes procesos que anteriormente se llamaban funciones. Esos procesos o funciones se llamaban antes la docencia, la investigación y la extensión. Y en esta es una innovación venezolana, oigan, esta es una innovación de Venezuela, lo inventamos aquí nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que todo lo que está afuera es bueno, pero lo de nosotros no, ¿verdad? Resulta que esto lo inventamos nosotros, y cuando yo llegué en el año 2004 yo fui a Cuba, ¿verdad?, y expuse el proyecto de la Universidad Bolivariana. Todos los rectores que estaban allí presentes de la Universidad de América Latina querían reunirse conmigo para ver cómo habíamos hecho eso y tratar de hacerlo parecido o tratar de imitar, o que nosotros le diéramos idea de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, es decir, nosotros hemos innovado desde este punto de vista. Entonces nosotros en ese proceso de revisión, etcétera, etcétera, empezamos a pensar, bueno, ¿qué es docencia? ¿Por qué la docencia? ¿Qué quiere decir ser docente? ¿Verdad? ¿Por qué no es formación? Cuando realmente el papel de quien aquí se coloca, ¿verdad?, es formar, es ayudar a que las personas aprendan por sí solas, es lograr que cada quien despierte sus potencialidades que tiene por dentro, porque todo el mundo las tiene, ¿verdad?, y que logre aprender todo lo que quiera aprender y que se vaya por sí solo, ¿verdad? Entonces no se trata realmente de llevar de la mano, no se trata de ser docente, de llevar de la mano, aunque cuando uno le dice maestro uno se siente muy bien de que le digan maestro, ¿verdad?, porque maestro es la palabra más grande que puede existir, así como madre, ¿verdad? Pero bueno, realmente el papel de nosotros acá es ayudar realmente a la gente a pensar, a desarrollar su pensamiento crítico, y despertar esas potencialidades que lleva adentro. De tal manera que nosotros dijimos, bueno, en vez de docencia,
debe ser formación, ¿verdad? Es formación. Y es formación integral, es formación para toda la vida. Porque nosotros no, la formación no es que terminamos la universidad y ya no volvemos a abrir más nunca un libro, sino la formación es para toda la vida. Y más ahora, ¿verdad? Que supuestamente estamos, entre comillas, en una sociedad del conocimiento, ¿verdad? Es decir, todavía no hemos llegado a ella. Es un decir y es una intencionalidad el poder llegar realmente a una sociedad del conocimiento. Pero si es así, ¿verdad? Lo lógico es que nos estemos formando durante toda la vida, ¿eh? Entonces, la primera idea es que en vez de docencia, nosotros eso lo resignifiquemos como formación. La segunda función se denomina investigación. Ajá, pero ¿qué pasa? Cuando uno habla de investigación, generalmente pensamos inmediatamente en el tipo de investigación que nos enseñaron, y es la investigación positivista. Entonces, bueno, todas las investigaciones tienen que ser iguales, todas las investigaciones tienen que empezar por un planteamiento de un problema, unos objetivos, unas hipótesis, hay que probar unas hipótesis, hay que tener elementos que se puedan medir cuantitativamente, si es posible ir a un laboratorio, se va al laboratorio, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en eso, quedan por fuera una cantidad de cosas de creatividad del hombre que no están dentro de esa investigación. Por ejemplo, toda la creación literaria, ¿dónde está? Toda la creación artística, ¿dónde está? La creación filosófica, ¿dónde está? E incluso la creación tecnológica, ¿dónde está? Entonces, nosotros siguiendo a Morles, que eso es una enseñanza de Víctor Morles, hay muchos que lo conocen, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Educación, en este momento bastante enfermo, pero todavía produciendo. Bueno, él acuñó la idea de creación intelectual. Es decir, la creación intelectual incluye a la investigación, pero la trasciende, ¿verdad? Es mucho más allá que eso. Y permite, por otro lado, que nosotros podamos, en ese proceso, poder utilizar otros métodos, otras técnicas, abrirnos a la posibilidad de la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, el encuentro entre métodos, el encuentro entre técnicas, ¿verdad? Porque no solamente es la única manera de investigar la forma científico-positivista, ¿verdad? Y sobre todo en las ciencias sociales, qué difícil es poder en las ciencias sociales uno poder decir, bueno, una hipótesis, esta hipótesis si es cierta o no es cierta, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, las ciencias sociales son otra cosa, son dinámicas, son fundamentalmente cualitativas. Entonces, toda la investigación cualitativa quedaba fuera de esa investigación con corte positivista. Y en tercer lugar, la otra función es la función de extensión. La función de extensión, bueno, se entendía como el encuentro de las universidades con lo que estaba afuera, con las comunidades, con el entorno, con la sociedad. Pero una relación vertical, una relación mediante la cual la universidad tenía el conocimiento y lo llevaba a las comunidades para ayudar a las comunidades a que pudieran resolver sus problemas. Ese no es el caso. Entonces nosotros pensamos, bueno, no, vamos a hablar de interacción con la sociedad, de interacción con las comunidades, incluso dialéctica. Dialéctica. ¿Por qué dialéctica? Porque las comunidades nos dan. Ellas saben, ellas tienen conocimiento, ellas tienen saberes y nos los dan a nosotros también, nos los proporcionan en ese encuentro permanente. Pero dicen que voy a tomar agua para que no empiece a toser. En ese encuentro entre las comunidades universitarias y las comunidades de la sociedad, cualquiera que ella sea. Cuando yo hablo de comunidad, no me estoy refiriendo
a la comunidad de los cerros, ni a la comunidad de los ranchos, ni a no, me refiero a cualquier comunidad donde con los cuales nosotros podamos trabajar. Es una fábrica, es un hospital, es una escuela, es un salón de clase, ¿verdad? Es una comunidad en la cual esté las comunas, el poder popular, etcétera. Es una fábrica. En cualquier sitio donde vayamos que hayan personas comunicándose, es una comunidad. Y esas comunidades tienen conocimiento, tienen saberes, tienen experiencias con las cuales nosotros nos podemos encontrar y podemos entonces entre ambos poder resolver los problemas concretos que tenga esa comunidad, que tenga esa fábrica, que tenga esa escuela y que tenga en realidad el pueblo venezolano. ¿Cuál era el otro problema de esto de pensar las tres funciones? Que las tres funciones se pensaban separadas. Es decir, el que era docente hacía docencia, el que era investigador hacía investigador y el que era extensionista hacía extensión. No había relación ninguna entre ellos. Los estudiantes fundamentalmente iban a clase, oían sus clases con los profesores, rarísima vez investigaban, la investigación se dejaba simplemente para posgrado y muy especialmente para el doctorado. Entonces, cuando el estudiante se conseguía que tenía que hacer una tesis para poder graduarse, llegaba a casa los profesores y nos preguntaba, profesor, ¿y qué hago? ¿Qué investigo? ¿Cómo lo hago? Porque simplemente había tenido métodos de investigación, 1, 2, 3, 4, 5 y vaya usted a vara de contar, ¿verdad? Pero en esos métodos de investigación no había práctica, ¿no? Nadie investigaba, simplemente se decía, haga usted, plantéese un problema. Entonces, desde un escritorio, desde su casa, el estudiante se planteaba el problema. Haga unos objetivos, haga unas hipótesis, ¿verdad? Y eso no es, ¿verdad? Entonces, la investigación se hace investigando donde están los problemas concretos de la sociedad. Ahí es donde se hace investigación. Si no, no hay investigación ninguna. Investigación inventada no existe. Entonces la idea es que realmente dejemos la disfunción, dejemos la separación entre esas tres funciones que nosotros preferimos llamarlos procesos sustantivos de la universidad. ¿Por qué son procesos sustantivos de la universidad? Porque son realmente los procesos que le dan el cariz, la cara, la faz de academia. La academia es eso. Cuando hablamos de la academia, nos llenamos la boca, la academia, los académicos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué son los académicos y qué es la academia? Es precisamente el ejercicio de esas tres funciones. Y el ejercicio de estas tres funciones debe estar articulado, debe estar integrado, ¿verdad? Para que realmente pueda ser llevado a cabo, realizado por profesores y estudiantes y comunidades de afuera, cualquiera que ella sea. De tal manera que esa integración, integrar o articular lo que antes estaba separado, nos da una riqueza total y nos permite entonces la formación integral de quienes acuden a formarse como profesionales ciudadanos. No sé si me he explicado. Ahora, ok. Al integrar esos tres procesos en el currículum universitario, nosotros estamos rompiendo además con la lógica disciplinar. Nosotros estamos acostumbrados a separarlo todo. Nos tenemos en mente la lógica de las disciplinas. La lógica de la disciplina viene del siglo XIX. La organización de las universidades, como la conocemos hasta ahora en facultades, escuelas, departamentos, viene del siglo XIX. Es de la época del inicio de la modernidad. Entonces, esa es la lógica disciplinar, ¿verdad? Pero la realidad es diferente. La realidad es compleja. La realidad, en la realidad todo se relaciona y se interrelaciona, ¿verdad? Todo se retroalimenta. Y eso está demostrado a partir de la década del 50 del siglo XX por montones de estudiosos, incluso de la física, de la biología, etcétera. Ni siquiera de las ciencias sociales, ¿verdad?
Y entonces está comprobado realmente que es imposible que ninguna disciplina pueda por sí sola comprender el proceso de lo real social. Entendiendo por real social no solamente lo que nosotros creemos que es social, sino cualquier actividad e investigación que hagamos tienen lógicamente componentes políticos y componentes sociales. No hay nada que no tenga ni componentes políticos ni componentes sociales. No hay nada neutro, no hay nada histórico, todo tiene historia. Entonces, esa posibilidad de integrar en el currículum nos permite también romper con la lógica disciplinar. Lógicamente, cuando hacemos esto, nosotros tenemos que concretar eso en alguna parte. ¿Y dónde lo vamos a concretar? Lo tenemos que concretar en los planes de estudio. Pasa la próxima. Pero el currículum no es solamente el plan de estudios. El currículum es mucho más que plan de estudios. Nosotros generalmente cuando hablamos de currículum inmediatamente pensamos plan de estudio. No, el currículum no es plan de estudio nada más. El currículum es mucho más que eso. El currículum es aquel proyecto político académico que las instituciones elaboran para dar respuesta a esa responsabilidad que tienen con la sociedad. Por lo tanto, el currículum tiene que responder en primer lugar al proyecto país. No puede haber ningún currículum que no responda al proyecto país. Entonces, eso no es ideologización, es simplemente que todo Estado tiene un proyecto nacional. Y el currículum tiene que responder, los currículum de las distintas universidades tienen que responder a este proyecto nacional. El currículum, por otra parte, tiene que responder a la concepción pedagógica que en ese momento esté orientando al Estado, cualquiera que él sea. Entonces el currículum tiene que dar respuesta a eso. El currículum tiene que responder también a los propios fines de las instituciones. Cada institución tiene un fin, cada institución tiene una forma de ser, cada institución tiene un objetivo, una misión. Entonces, el currículum de cada institución tiene que responder a ese fin, a esa misión. Lo que ocurre es que generalmente cuando los estudiantes ingresan o cuando cualquier profesional ingresa a trabajar en una institución, nadie le dice, mira, este es el proyecto de esta universidad, léetelo. Si estás de acuerdo con él, te invito a que trabajemos juntos, pero léetelo, discutámoslo, ¿verdad? Porque es distinto el proyecto, el currículum de la Universidad Simón Rodríguez, por ejemplo, donde yo estoy en este momento, que el currículum de la Universidad Bolivariana de Venezuela y que el currículum de la Universidad Católica Andrés Bello o de la Universidad Metropolitana o de una Universidad Politécnica Territorial. Aunque tienen que cumplir las mismas funciones, pero su filosofía, su misión, hacia dónde van, qué piensan, es distinto. Responde a la idiosincrasia de esa institución. La Universidad Católica tiene una concepción y esa concepción está plasmada en su currículum. Entonces, el que entra a la Universidad Católica Andrés Bello tiene que saber que va a entrar para ser formado de una determinada manera. El que entra a la Universidad Metropolitana tiene que saber que va a ser formado de una determinada manera. El que entra a la Central igual, ¿verdad? Pero generalmente aquí la gente entra a las instituciones, es un número. Entró y ya. Por eso nosotros en la Universidad Bolivariana, lo primero que hacíamos
Los profesores que querían entrar como docentes tenían que leerse el proyecto rector. Y en grupo discutir el proyecto rector. Y elaborar las unidades curriculares en el grupo. La única manera que los profesores interioricen lo que ese proyecto dice al discutirlo, y si están de acuerdo, perfecto. Si no están de acuerdo, bueno, simplemente hay otras instituciones donde se puede trabajar. Entonces, el currículum debe responder a eso. Es mucho más que plan de estudio. Debe responder entonces al proyecto de nación, debe responder al proceso pedagógico, a la concepción pedagógica que esté privando en el Estado. Por lo tanto, para hacer un currículum tenemos que leernos la Constitución, tenemos que leernos los planes de la Nación, tenemos que leernos la Ley Orgánica de Educación, y si existe una ley universitaria debemos leérnosla también, ¿verdad? Y tenemos que estar claros de qué es lo que dice allí, qué es lo que nos plantea, para nosotros entonces ver entonces cuál es el proyecto. En la Constitución bolivariana está muy claro un proyecto nacional, está muy claro un proyecto nacional, ahí está. Entonces, hay que responder a ese proyecto nacional con cada currículum que se elabore. Hay que responder a las concepciones pedagógicas emergentes que existen en el mundo, pero que también existen en Venezuela y que en Venezuela se están poniendo en práctica. Hay que responder a, lógicamente, la idiosincrasia institucional, las características de la institución, lo que la institución pretende ser. Bueno, todo currículo entonces además es dinámico, es decir, nosotros conseguimos que, bueno, desde cuando hay currículum en universidades que ni siquiera, no los planes de estudio, los planes de estudio es peor todavía, pero ni siquiera la concepción de la universidad, la misión de la universidad, para dónde va esa universidad, etcétera, se revisa. Sin embargo, nosotros tenemos que revisarlo permanentemente. Yo creo que este es el momento, por ejemplo, de que las UPT empiecen a revisar su currículum, empiecen a revisar sus planes, empiecen a revisar todo eso, a evaluarlo para ver realmente qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Porque además las UPT tienen un encargo social muy especial. Las UPT son universidades territoriales y su misión es ser observadoras de los territorios donde están, para ayudar a resolver los problemas de ese territorio. Eso es una misión fundamental que tienen las UPT. Por lo tanto, las UPT tienen obligación de revisar, de evaluar ese currículo, y creo que este es el momento de hacerlo. Y si ustedes están en este curso, ¿verdad?, lo lógico es que los conocimientos que están ustedes generando acá puedan ayudarlos a hacer esas evaluaciones de esos, de su currículum y lógicamente de los planes de estudio. Ahora, finalmente, todo lo que está planteado en el currículum, que el currículum lógicamente, creo que no se los dije, pero está ahí escrito, tiene una concepción filosófica, tiene una concepción política, tiene una concepción curricular, ¿verdad? ¿Cuál es el diseño curricular que van a poner en práctica? Tiene una concepción educativa, porque las concepciones educativas son muchas, ¿verdad? Todas ellas están cargadas de contenido político, de contenido social. Entonces tenemos que pasearnos por todas esas concepciones educativas que existen para saber cuál es la concepción educativa que voy a tomar en cuenta para mi proyecto curricular. ¿Cuál es la concepción filosófica que voy a usar? ¿Cuál es la concepción política que me orienta? Y entonces, ¿y cuál finalmente es la concepción de lineamientos curriculares que se van a expresar en el plan de estudio? Entonces, el plan de estudio es el documento más pequeño, ¿verdad?, donde se concreta realmente la acción del aprendizaje, la acción del hacer docente, la acción de donde se pueden realmente articular
esos tres procesos fundamentales que son la formación, la creación intelectual y la interacción con las comunidades. Se integran, se ven plasmadas en el plan de estudio. Es allí donde se ven claritas esas, ¿verdad? Anteriormente, los planes de estudio se hacían por la lógica disciplinar que nos guiaba, se hacía por materias, ¿verdad? Entonces se hablaba de materia y cada materia respondía a un pedacito de una disciplina. Entonces, física, matemática, entonces había matemática 1, matemática 2, matemática 3 y así sucesivamente, biología. Entonces cada una de esas materias respondía a un pedacito de una disciplina. Nosotros decimos, si queremos formar integralmente, tenemos que buscar otra manera. Y entonces pensamos en lo que hemos denominado unidades curriculares. Las unidades curriculares tienen a su vez, entonces, están compuestas. En el caso que nosotros hemos experimentado, tanto en la Universidad Bolivariana como en los programas nacionales de formación, hemos logrado trabajar con lo que denominamos los ejes formativos o los ejes curriculares. ¿Por qué? ¿Por qué los ejes? Porque cuando hablamos de formación integral, esa formación no es solamente el que se adquieran los conocimientos científico-técnicos necesarios para cada área de conocimiento o para cada nivel educativo, si se trata de los distintos niveles educativos, sino que además de esos conocimientos científico-técnicos necesarios para la formación profesional, eso, para poder ser una formación integral, tiene que estar acompañada por componentes valóricos. Es decir, nosotros hemos pensado en componentes ético-político, ¿verdad? Es decir, no vamos a ver una materia de ética separada, no vamos a ver una materia de política separada, sino que un eje que tenga componentes éticos y componentes políticos tiene que estar incluido en el currículum y tiene que estar incluido en todas y cada una de las unidades curriculares. De tal manera que si es una unidad curricular que se refiere, por decirle algo, a una determinada tecnología para formar ingenieros, por ejemplo, en esa unidad curricular que se refiere a esa tecnología, tiene que estar incluida un componente ético y un componente político, que lo hay, que lo tiene. Lo que pasa es que trabajarlo y buscarlo. Todo tiene una ética interna, todo tiene un elemento político en su interior. Entonces, hay que buscar los componentes éticos, políticos que sean necesarios para esa unidad curricular. Hay otro componente, hay otro eje, el eje cultural, el eje histórico, el eje ambiental. Esos ejes, o ese eje que es un eje más complejo, también tiene que estar incluido en cada unidad curricular, porque todo lo que nosotros vamos a ver tiene una historia. Todo lo que nosotros vamos a ver forma parte de una determinada cultura. Todo lo que nosotros vamos a ver puede tener elementos relacionados con el ambiente. Todo tiene repercusiones en el ambiente y en este momento más, cuando estamos ante una crisis enorme, ¿verdad? Porque realmente lo que ha sido el capitalismo, la depredación que ha hecho el capitalismo, la lógica del capital en el planeta Tierra, está realmente
amenazando la vida en el planeta. Entonces, ¿cómo es posible que en ninguna unidad, en ningún currículo exista, no como materia separada, porque ay, qué fastidio, me toca ambiente, ¿verdad? Esa es la paja social, como decía mi hijo que estudió medicina, ¿verdad? Me decía, mamá, esa es la paja social. Ya viene mi mamá con su paja social. Cada vez que yo le hablaba de capitalismo, me decía, ya viene mi mamá con su paja social, ¿verdad? Ah, porque él estudió medicina y los médicos, afortunadamente, y eso que los médicos de la UCB tienen formación social, ¿no? Pero así todo, ¿no? Es decir, hay una resistencia a entender que todo está integrado. Solo los médicos homeópatas que saben que todo está integrado y que entonces, bueno, te venga el cuerpo humano como una totalidad, pero nosotros no. Mira, los riñones y te mandan un remedio para los riñones y te embromó el corazón, y te mandan uno para el corazón y te embromó la pez, ya está uno. Entonces, bueno, así es, pues. ¿Por qué? Porque lo ven separadas, las cosas separadas, y todo está relacionado, todo está integrado, ¿verdad? Y entonces el otro eje, ¿verdad?, es el eje propio de la profesión. En la Universidad Bolivariana lo llevamos eje profesional. En la UPT no me acuerdo cómo se llama, ¿me pueden decir? El trabajo, lo socioproductivo. Ajá, exacto. Y en la Universidad Simón Rodríguez, en los programas de educación avanzada y de posgrado, los estamos llamando el teórico investigativo, que es el eje propio de la formación del área de conocimiento de que se trate. Eso tiene que estar integrado todo en el currículum, todo integrado, porque es la única manera de llegar a ser formación integral. Pasa la otra. Ajá. Bueno, yo aquí tengo unas preguntas que ustedes deben haber leído en el trabajo, ¿verdad? Y que no tienen otro interés que picarlos, ¿verdad? Que ponerlos a pensar, ¿verdad? Que motivarlos. ¿Qué universidad necesitamos en este momento? Con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, con todo lo que está pasando en el mundo, tenemos una crisis enorme de la lógica del capital, pero el capital cada vez está más agresivo, el capitalismo está cada vez más agresivo, ¿verdad? Y nosotros ha habido una penetración tan grande desde el punto de vista de la mente, ¿verdad?, a través de los metamensajes fundamentalmente televisivos, de la televisión. Ha habido una penetración tan grande desde finales de la década, de las últimas décadas de los 20, del siglo XX para acá, ¿verdad?, que nos ha trastocado todos los valores, ¿verdad?, y que ahora nuestros valores son el individualismo, el egoísmo, ¿verdad?, el consumo exagerado y, bueno, y nuestra reproducción y producción de vida para realmente ver por el planeta lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. ¿Tenemos algún momento de reflexión sobre eso? De lo que está pasando en el mundo, de las guerras, ¿por qué las guerras? ¿Tenemos algún momento de reflexión sobre eso? ¿Hay algún espacio en las universidades para que se piense lo que está ocurriendo en los países árabes en este momento? ¿Hay algún momento en las universidades para que se discuta? No, eso no me importa, eso es en Grecia, no, eso es por allá, eso es en el otro mundo. Ajá. Eso es en Irán, eso es en Irak, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Hay algún momento en las universidades que las universidades se abran a esas discusiones? Las universidades cada vez más se han cerrado en sí mismas, se han encerrado en sí mismas,
Las universidades como espacio público no existen. Las universidades ya no son espacios públicos, son prácticamente espacios privados, aunque sean universidades oficiales, ¿verdad? Con todas las políticas que el Estado ha elaborado, porque el Estado tiene la obligación de elaborar políticas, que son las políticas públicas, ¿verdad? Pero ¿quién las ejecuta? El Estado no es el que las ejecuta, no es el gobierno el que las ejecuta. Quien las ejecuta es a quien va dirigida esa política. En este caso, quienes tienen que ejecutar las políticas para la educación universitaria son los universitarios, no hay más nadie. El Estado está allí, está haciendo su papel. ¿Y su papel cuál es? Elaborar las políticas, orientar para que esas políticas se cumplan, evaluar en algunos momentos, ayudar, como en este caso con este curso, ayudar para qué. Pero no puede la gente del ministerio ir a las instituciones educativas a poner en práctica los programas nacionales de formación, por ejemplo. ¿Quiénes tienen que ponerlos en práctica? ¿Quiénes tienen que estar vigilantes de que esos programas de formación estén cumpliendo el cometido, la función para lo cual fueron creadas? Las universidades. Entonces, aquí yo lo que los llamo un poco a la reflexión. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cambios? ¿Qué cambios hemos hecho? ¿Qué resultados nos han dado? ¿Qué problemas tenemos internamente? ¿Por qué están ocurriendo esos problemas? ¿Ah? ¿Por qué hay tanta resistencia todavía después de 15 años de revolución? Hay tanta resistencia porque la hay al interior de las universidades, de los institutos universitarios de tecnología, porque tenemos flojera mental, y perdónenme que se los diga. No queremos sino seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Entonces no queremos cambiar. Necesariamente tenemos que cambiar, tenemos que desaprender lo que aprendimos y volvemos a aprender. Lo que aprendimos antes a lo mejor no nos sirve para nada. Tenemos que volver a aprender cosas nuevas. Pero estas cosas que son nuevas y que quizás son un poco más complejas, entonces nos da flojera. Nos da flojera ponernos a leer, nos da flojera ponernos a ensayar, nos da flojera ponernos a hacer. Entonces, esas preguntas que están ahí no tienen sino el interés ese. El interés de que ustedes piensen, de que ustedes no lo discutan conmigo, no es necesario, lo discutan entre ustedes. Abran espacios en sus universidades para discutir lo que se está haciendo, lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, por qué no lo hemos hecho, qué nos ha pasado, quiénes son los que se resisten más, cómo lograr que aquellos que se están resistiendo tanto acepten los cambios. ¿Qué hacer? Bueno, si hay que jubilarlos, se jubilan. Vamos a jubilarlos a los que ya, yo le decía al doctor Acuña una vez, cuando íbamos a transformar los institutos universitarios, le decía, doctor Acuña, jubile todos los que no quieran. Yo creo que el Estado gana más jubilando los que quedándose adentro, que se queden adentro, porque van a hacer más resistencia y van a poner, entonces quédense con los que quieren, ¿verdad? Entonces, a veces se gana más en una inversión, aunque se crea que se está perdiendo. Sigue. Ok. Entonces, ¿qué hemos hecho? Me falta muy poquito para que ustedes empiecen a hablar. ¿Qué hemos hecho desde el Estado, desde las políticas públicas, para impulsar todas estas transformaciones que nosotros consideramos que deben darse en las instituciones de educación universitaria? Nosotros partimos de la Constitución. Lógicamente, la Constitución es la carta y es como decían ayer en un foro que estuve en Últimas Noticias, es el contrato social. Bueno, está bien. Entonces de ahí partimos. ¿Y qué dice la Constitución? Bueno, la Constitución dice que la educación es un bien público. Eso lo dice. Es un derecho humano. Es un derecho humano, es un deber social, es responsabilidad del Estado. Y la Constitución dice que además esta es una condición
para que pueda darse lo otro, es gratuita hasta el nivel de grado. Bueno, la gratuidad es una condición. ¿Por qué? Porque no solamente el Estado tiene que abrir las posibilidades para que la gente acceda a la educación, sino tiene que crear las condiciones para que la gente acceda. Si yo no tengo condiciones, no puedo acceder, aunque me digan que tengo la posibilidad, ¿verdad? A mí en este momento me dice, usted tiene posibilidad de ir para España, pero oye, perdona, el pasaje me está costando 80.000 bolívares, ¿cómo voy? No puedo ir. Me dice, usted tiene la posibilidad de ir, bueno, pero yo no puedo ir porque el pasaje me está costando 80.000 bolívares, ¿verdad? Entonces, bueno, si el Estado dice, es gratuito, ¿verdad? Pero no da las condiciones, todo el mundo tiene derecho a entrar, pero no pone las condiciones, ¿verdad? Una de las otras condiciones que puso el Estado fue, por ejemplo, Misión Sucre. Es decir, la municipalización fue una condición magnífica para que en todo el territorio nacional pudiesen existir instituciones de educación superior, aldeas universitarias, abrir los distintos espacios que pudiesen haber para la educación universitaria, etcétera. Entonces, es una condición que permite que lo que dice la Constitución, que la educación es un bien público y que todos tienen el derecho a ingresar y que todos tienen el deber social de hacerlo y que el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con eso, el Estado tiene que crear las condiciones para eso. De lo contrario, es letra muerta. Lo que dice la Constitución es letra muerta. Y es primera vez que en el país la Constitución no se convierte en letra muerta. Porque antes la Constitución decía casi lo mismo también, pero ¿quiénes podían ingresar? Cuando las universidades llegaron casi a ser privatizadas, cuando quien tenía que ir a la universidad tenía que moverse de donde vivía porque no tenía nada cercano, que tenía que venir para Caracas. Yo por lo menos, yo dejé un año de estudiar, un año. Yo me gradué de bachiller y trabajé un año para poder venirme para la Universidad Central porque yo no me podía venir, pues yo estoy de Puerto Cabello y yo no me podía venir para la Universidad Central. Y así mucha gente, pues. Ajá, pero ahora no. Ahora tenemos la educación ahí, en donde vivimos, donde estamos. Todas las condiciones están dadas. O sea, yo aquí lo digo acá rato, digo aquí el que no estudia es porque no quiere. Aquí todo el mundo puede estudiar. Bueno, entonces fundamentándonos en la Constitución, pero además fundamentándonos en las políticas que había en aquel momento ya diseñado el presidente Chávez, en donde la inclusión educativa y la inclusión social era la base para el desarrollo, ¿verdad? Porque no solamente él pensó en desarrollo o crecimiento económico, sino que él dijo, crecimiento económico sin desarrollo social no es crecimiento económico. Nosotros habíamos tenido crecimiento económico durante muchísimos años. Es más, nosotros revisábamos, yo que trabajé en la Escuela de Educación, y yo trabajaba en la Escuela de Educación en un programa que se llamaba Desarrollo Social 1 y 2. Y en Desarrollo Social 1 nosotros veíamos todo el comportamiento económico, social, político, demográfico, etcétera, de Venezuela. Lo comparábamos con los planes de la nación. ¿Qué estaba pasando? Bueno, resulta que nosotros teníamos un ingreso per cápita maravilloso. Teníamos un ingreso nacional maravilloso, pero que eso no se quedaba en el país, se iba, ¿verdad? Eso se iba. Entonces, y no había, por lo tanto, como se iba, se metía en los bolsillos de unos cuantos, entonces no había desarrollo social, no había lo que hay ahora, ¿verdad? Que lo que se ingresa por la explotación del petróleo a través de PDVSA se invierte en programas sociales. Eso no existía. Eso no existía. Ajá. Entonces, ¿qué dijo el presidente Chávez? Bueno, yo no quiero solamente crecimiento económico, yo quiero desarrollo social. Primero desarrollo social y después del desarrollo social y del desarrollo político, crecimiento económico. Hola Marian, ¿cómo estás?
Entonces, como fundamentándonos en eso, lo primero que hicimos, a mí me tocó ser la primera viceministra de Educación Superior con el doctor Héctor Navarro, a quien admiro y quiero muchísimo. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿qué hacemos? Primero, tratar de aumentar la matrícula en las instituciones, ¿verdad? Estaba Marianne de viceministra también. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de aumentar la matrícula en las instituciones, con algunos dineros extras que teníamos que nos habían quedado por ahí y tal, ¿verdad? Y empezamos a eso. Pero después dijimos, no, pero ahora hay que crear. Entonces creamos, a eso me faltó a mí, se crearon 4 nuevas universidades y 4 nuevos institutos, me faltaron las 4 nuevas universidades. Se crearon 4 nuevos institutos. Se creó la Universidad de la Fuerza Armada, la Universidad de Yaracuy, la Universidad Marítima del Caribe y la Universidad, no me acuerdo, la del sur del lago, Esas 4 universidades se crearon. Y luego se creó primero el Instituto Tecnológico de Ciudad Bolívar, y luego se crearon 3 institutos más, el de Barinas, con 2 extensiones, Socopó y Barinitas, el de Apure en Mantecal. ¿Quién iba a pensar que algún día en Venezuela iba a haber un instituto tecnológico en Mantecal? Y además después, ahora, Universidad Politécnica Territorial de Mantecal o de Apure. ¿Quién iba a pensar eso? Solo en revolución, como dice la propaganda, ¿verdad? Solo en revolución. Entonces, y después creamos el de la Fría. ¿Pero qué fue? ¿Era crear por crear? No. En el caso de los institutos, porque yo me di a la tarea de trabajar con ellos, pero así, bueno, día y noche. En el caso de los institutos fue, bueno, ahora sí, este es el momento de transformar los diseños curriculares. Vamos a transformar esos diseños curriculares. Aquí no se va a hacer el plan de estudio por cajitas, me acuerdo que se lo decía, ahí está riéndose, porque es verdad. Aquí no se va a crear el plan de estudio por cajitas, yo no quiero más cajitas. Yo quiero aquí que piensen, que se revienten esas neuronas y me traigan algo diferente, algo bueno. Formación integral, relaciones con las comunidades. Vamos a ver qué hacemos. Y ahí salieron los primeros diseños curriculares, el de Barinas y el de Apure, que realmente son diseños curriculares que rompen con todo, pero no solamente está en el papel, sino que ellos realmente han venido trabajando directamente codo a codo con las comunidades, codo a codo con la gente, trabajando directamente. Acabamos con la bendita pasantía, porque esa pasantía no hacía nada ni enseñaba para nada. ¿Por qué? Porque un estudiante llegaba y tenía, al final de la carrera, después que había visto un poco de teoría, entonces lo que hacía era que pasaba un mes haciendo una pasantía en la cual incluso ni siquiera hacía lo que él había aprendido, sino que lo ponían a revisar carpetas, a esto, a lo otro, a todo lo que, a incluso pintar, en brocha gorda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eliminamos eso y dijimos, bueno, este es el proyecto de formación desde el primer momento que el estudiante ingresa al instituto. Y en ese proyecto de formación, las 3 funciones, todavía no hablamos de los procesos, las 3 funciones universitarias incluidas, y ahí realmente unidades curriculares. Vamos a trabajar de otra manera. Y así lo hicimos. Y cada uno de estos institutos tiene sus diseños particulares, que son diseños totalmente distintos, pero sobre todo la práctica de esos institutos que después se convirtieron en universidades politécnicas territoriales fue totalmente distinta al resto de los otros institutos. Luego, bueno, se nos dio la gran oportunidad cuando el presidente Chávez lanzó la idea de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y bueno, este es lo nuestro, pensamos nosotros, esto es lo nuestro, esto es lo que nos va a permitir ahora realmente poner en práctica lo que nosotros creemos que debe ser una universidad que rompa con todo lo que es la universidad tradicional.
Bueno, y creamos el proyecto rector de la Universidad Bolivariana, que bueno, que está a la orden el que se lo quiera leer, que realmente es un proyecto que rompe con toda visión positivista, con toda visión instrumental del conocimiento, y que realmente declara desde el primer momento que es una universidad para responder a las necesidades del Estado venezolano, abiertamente, sin tapujos. Es una universidad para responder a las necesidades del Estado venezolano y para contribuir con la justicia social. Eso lo dice en las primeras páginas del proyecto. Entonces, esa universidad, por otro lado, el plan de estudio organizado por ejes, como ya les expliqué, el proyecto como columna vertebral, y una organización, porque hay otro problema, es que nosotros no hacemos nada con hacer un bello currículum si no cambiamos la organización académico-administrativa interna, porque la organización académica-administrativa interna se transforma en una traba para el desarrollo académico, ¿verdad? Si nosotros seguimos organizados en facultades, escuelas, etcétera, con la lógica disciplinar, o si ustedes siguen organizados como estaban siendo organizados antes los institutos y colegios universitarios, esa organización académico-administrativa impide realmente que pueda llevarse a cabo el diseño curricular como está planteado. ¿Por qué? Porque lo administrativo traba lo académico. Nosotros hace mucho tiempo desde la Universidad Central veníamos con una pelea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la academia es lo fundamental, es la esencia de las universidades, ¿por qué las trabas administrativas tienen que no dejar que la academia funcione? Pero resulta que no, ¿verdad? Porque de pronto el administrativismo se ha comido a las universidades. Entonces hay que romper con esa organización que tienen y pensar en otro tipo de organización. Nosotros creamos una organización por campos académicos. ¿Por qué? Porque uno de los principios que orientan a la Universidad Bolivariana es el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Entonces, de una organización por grandes campos de conocimiento, donde se unan distintos programas de formación, es lo que permite realmente que se encuentren los profesores de distintas disciplinas, que se encuentren los distintos programas de formación trabajando juntos, de tal manera de que haya realmente producción colectiva del conocimiento. Y eso fue lo que hicimos. Cuando yo salí de la Universidad Bolivariana, habían 3 grandes campos de conocimiento. Después eso lo cambiaron. Ahora están trabajando de otra manera. Yo no me meto en eso. Problema de ellos. Pero realmente, de esa manera, esa organización demostró que realmente eso era posible. Luego, la atención al desempeño estudiantil se convirtió para nosotros, y la formación de los profesores se convirtió en un eje fundamental. Les decía desde el principio, en la Universidad Bolivariana, el que entraba tenía que conocer el proyecto rector, tenía que discutir el proyecto rector, tenía que demostrar que conocía el proyecto rector y tenía que elaborar las unidades curriculares que le correspondían. Es la única manera que los profesores se involucren. Si no, si alguien les hace eso, no se involucren con nada, ¿verdad? Y el desempeño estudiantil. En aquel momento cuando entramos, afortunadamente, pudimos tener 25 alumnos por curso. Teníamos muchos cursos y los profesores atendían muchos cursos, pero solamente 25 por curso. Porque es la única manera que teniendo poquitos alumnos por curso tú los puedes atender casi individualmente. Y habían actividades que eran colectivas y luego actividades que eran más o menos en grupos individuales, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes todos
o 2 veces, 3 veces a la semana, a las 7 de la mañana, ingresaban en una conferencia de un tema que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en el país, con lo que estaba ocurriendo en América Latina, con lo que estaba ocurriendo en el mundo, etcétera. Una conferencia dada por cualquiera de los profesores que nosotros invitamos de fuera, de otra universidad, de otra parte del mundo, etcétera. Si sabíamos que estaba aquí Atilio Borón, y Atilio Borón lo llevábamos y iba para allá. Y así vivíamos. Los estudiantes ingresaban a esa conferencia, oían esa conferencia y después se iban a trabajar con sus profesores. Trabajaban entonces conjuntamente los profesores de informática. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen elaborar un resumen de lo que habían oído usando la computadora. Entonces ahí aprendían todo. Hacían su presentación en PowerPoint, todo de una sola vez. Exponían. Entonces en la exposición y se les veía, bueno, cómo, si escribieron, si se expresaban bien, cómo lo hacían, cuál era el resumen que estaban haciendo. Eso era la entrada, pues lo que estaban en el inicio, ¿no? Y así. ¿Y qué pasó? Atención casi personal a los estudiantes, sin regalarle notas a nadie, ¿verdad? Sin regalarle notas a nadie. Una vez estuvo yo nunca lo sé pronunciar, Macefoli, ese mismo, que nunca lo sé pronunciar. Entonces, bueno, cuando yo veo, después que él da su conferencia con traducción y todo, llegan y se paran en fila. Y yo digo, ay Dios mío, ¿qué irán a preguntar a estos muchachitos? ¿Qué pasará aquí? Mira, las preguntas que hacían, una maravilla lo que preguntaban. Otro día llegaron unos brasileros y después entonces yo salgo con los brasileros a hacerles un agasajo, una comida, no sé qué, y llegan unos muchachitos que estaban afuera y me dicen, ¿quién es ese museo? Yo le digo, ¿quieren hablar con él? Véngase para acá. Y los llamo y me los llevo para donde estábamos nosotros. Esos muchachitos hablaron, les contaron, bueno, es decir, una cosa que eran totalmente distintos, totalmente. Y la gente me decía, usted está loca, ¿cómo es posible? Es decir, me lo decían incluso por televisión una vez que me hicieron, usted sueña demasiado. Yo le dije, el que no sueña no vive. Les contestaba, el que no sueña no vive. Me decían, ¿ustedes creen que esos muchachos que vienen de los cerros van a poder estudiar? Yo decía, bueno, ese es mi reto. Pues claro que pueden. Y yo todos los días los llamaba y me iba de salón en salón, les decía, todos tienen potencialidades, todos pueden, todos son inteligentes, todo el mundo es capaz, Es la única manera. Porque esos muchachos que jamás en la vida a alguien ni siquiera les había pasado la mano por la cabeza. Esos muchachos eran muchachos desasistidos de todo. Y entonces, ahí se demostró, ahí hubo el 90% de aprobación, sin regalar nota. Y los que no aprobaron fue porque se tuvieron que ir, porque tuvieron que abandonar, etcétera, etcétera. Pero no porque estaban aplazados. Y era así. Entonces, bueno, ese es un proyecto que está ahí, que tiene vigencia, independientemente de que se le puedan hacer todas las críticas que se quiera hacerle, y que tiene vigencia. Bueno, después de eso se creó la Misión Sucre. La Misión Sucre se creó el mismo día que se creó la Universidad Bolivariana de Venezuela. La Misión Sucre entonces realmente viene a romper con todo lo que fue, porque lógicamente la Universidad Bolivariana de Venezuela, independientemente de que en el primer año creó 4 extensiones, yo me fui y dejé Caracas, y Caracas ya tenía el helicoide que lo habían dado y después nos lo quitaron. Caracas, Maracaibo, Ciudad Bolívar, Falcón y andando Barinas. Barinas no, Maturín. Y palabreada con el padre Chávez, Barinas. 6, cuando yo me fui, en un año. ¿Verdad? Pero así todo, la Universidad Bolivariana no podía dar respuesta a toda la cantidad de bachilleres que estaban fuera de la universidad. Entonces el presidente tuvo la magnífica idea de crear Misión Sucre. Y Misión Sucre realmente vino a ser la respuesta necesaria
para la inclusión de todos los bachilleres que no habían tenido hasta ese momento la posibilidad de ingresar a la educación universitaria. ¿Tiene problemas? Sí tiene problemas. ¿Hay errores? Sí hay errores. Pero eso hay que revisarlo y hay que mejorarlo, pero no podemos decir no sirve para nada. No, eso no es así. Sí sirve. Hay que seguir adelante con la Misión Sucre. Bueno. Después de la Misión Sucre, en el año 2007, la Misión Alma Mater. Para mí, la Misión Alma Mater es como el salto que se da recogiendo todas las experiencias que teníamos desde el año 2000. Ahí me tocó trabajar realmente mano a mano con Humberto González y con un equipo que creó el doctor Acuña, donde estaba Eric Núñez, Olga Uribe, al principio estaba Marina Esmeja, después nos siguió Gisela Toledo, Francisco Javier Velasco. Bueno, me tocó coordinar ese equipo y en ese momento nosotros trabajamos en dos cosas, porque cuando el doctor Acuña me llamó para que yo regresara al ministerio, me dijo: yo quiero que usted se encargue de dos cosas. Uno, la transformación de los institutos universitarios tecnológicos en universidades politécnicas, se hablaba en aquel momento, ¿no? Y el diseño para crear el Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire. Esas dos experiencias, fueron dos experiencias maravillosas. Primero, como les conté ya al principio, la Misión Alma Mater, desde el principio, no solamente en los programas nacionales de formación, sino desde el inicio, trabajamos con los profesores, los empleados, los estudiantes de los institutos universitarios de tecnología, a quien les pedimos que elaboraran un proyecto para la universidad que ellos consideraban debía tener Venezuela a partir de ese momento. Y esa experiencia fue maravillosa. Ellos presentaron un proyecto de universidad. ¿Se engavetó? Sí, se engavetó. Hay que buscarlo por allá por el Ministerio de si está, ¿verdad? ¿Lo engavetaron? Sí, lo engavetaron. Pero esa experiencia queda. Es decir, lo que uno hace, por eso es importante lo que le decía Bonilla, ¿verdad? Es decir, no entregar un trabajo por entregarlo, sino ponerle amor, ponerle cariño, ponerle dedicación, porque lo que uno hace, lo que uno se esfuerza para hacer algo, aunque eso después no se publique, no importa, eso sirve, eso le queda a uno, eso le enriquece a uno y eso enriquece al colectivo. Entonces, ese trabajo que hicieron las universidades es un trabajo valiosísimo. Ellos presentaron el proyecto entre todos. Eso era que nos reuníamos mensualmente para que ellos trajeran sus propuestas, sus proyectos, etcétera. Y luego el Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire, que fue otra experiencia diferente pero también maravillosa, porque nos tocó trabajar con un movimiento social. Nunca en la vida habíamos trabajado con un movimiento social y nos tocó trabajar con los Sin Tierra. Y entonces, con los Sin Tierra de Brasil, y porque había lógicamente un compromiso del presidente Chávez con esos movimientos sociales, la Vía Campesina Internacional y el Movimiento Sin Tierra de Brasil, de crear un instituto de agroecología y formar ingenieros agroecólogos de todos los países de América Latina. Es un proyecto totalmente distinto porque es un proyecto que acepta a los campesinos, hijos de campesinos de América Latina. Como ustedes saben, los campesinos es la clase social más olvidada, es la clase social
más depredada, es la clase social que nadie toma en cuenta, ¿verdad? Entonces la idea del presidente Chávez, como todas sus ideas maravillosas, ¿verdad?, era precisamente que los hijos de los campesinos vinieran a estudiar a Venezuela, de América Latina, y regresaran a América Latina a trabajar por la transformación de la tierra en América Latina. Y eso es ese proyecto. Ese es ese proyecto. Creo que lo está dirigiendo usted ahora, profesor, ¿no? Usted lo está dirigiendo. Sí. Entonces, ese es un proyecto también totalmente distinto. Entonces, como Misión Alma Mater, que tiene una cantidad de objetivos, etcétera, que ustedes los tienen allí y que no amerita verlos, pero que realmente lo más importante que tiene es que de allí salieron las universidades especializadas, las dos institutos especializados, el de Agroecología Pablo Freire y el de Aviación Civil, y las universidades politécnicas territoriales. Y a través de las universidades politécnicas territoriales trabajamos entonces en los programas nacionales de formación. Que los programas nacionales de formación también son una experiencia enorme, porque los programas nacionales de formación es la primera vez que en el país existen proyectos de Estado. Es decir, los programas nacionales de formación son programas de Estado. De tal manera que no son programas de la institución, son programas del Estado y los administra una institución determinada o determinadas instituciones. Son programas, por otro lado, que tienen unidades curriculares semejantes, parecidas, y que eso permite que los estudiantes puedan movilizarse de una institución a otra y que los profesores puedan movilizarse de una institución a otra. Y los programas nacionales de formación tienen además la característica, como la Universidad Bolivariana, que están organizados por ejes de formación y que la duración de la licenciatura o de la ingeniería es de 4 años, que eso es perfectamente posible, no tiene por qué todos los estudios universitarios tener la duración de 5 años, no hay por qué. Pero claro, la idea es que una vez que egresan de esos 4 años con el título de ingeniero o con el título de licenciado, puedan a su vez entrar inmediatamente a un posgrado, fundamentalmente a una especialización, y que nosotros decíamos que esa especialización debía incluso en primer término ofrecerla la propia institución. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho los estudios y sabíamos que muchos de los profesores de los institutos universitarios de tecnología se habían formado por su cuenta haciendo maestrías, especializaciones y doctorados a través del convenio Cuba-Venezuela. Por lo tanto, los institutos universitarios de tecnología tenían profesores suficientemente formados en posgrado y que podían entonces, estaban en capacidad de poder elaborar programas de especialización para que los que ingresaran de licenciados o ingenieros pudiesen ingresar inmediatamente a esas especializaciones. No sé si eso se ha logrado, en realidad yo no he podido seguirle la pista como quisiera a esas universidades que quiero tanto, porque en realidad hay universidades, la Universidad Bolivariana para mí es como si yo hubiese sido su mamá, yo la tuve en el vientre durante un poco de tiempo y estuve con ella 14 meses. Y los programas nacionales de formación, las universidades politécnicas territoriales, yo creo realmente que tienen un gran futuro y que tienen una gran responsabilidad con el país. Y que así tiene que ser comprendido por todos ustedes que están dirigiendo esas universidades. Para finalizar, pasa a la siguiente, si es que hay luz. Ajá. Para finalizar, independientemente de todo lo que hemos hecho, yo creo que tenemos grandes desafíos. Tenemos grandes desafíos que se expresan en qué hacer, ¿verdad? Creo que hay una deuda enorme que tenemos
para que realmente las universidades puedan funcionar como espacio de lo público. Las universidades, como les decía anteriormente, prácticamente son espacios privados, son espacios de lo privado, independientemente de que sean oficiales. Porque ser espacio público implica realmente no solamente estar abiertas a que todo el mundo ingrese, sino que tienen que realizar internamente un conjunto de actividades basándose en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica para que la formación realmente sea una formación integral. Porque la formación no solamente se obtiene a través de asistir a clases. La formación en una universidad es una formación que se obtiene en los campos, en el campo universitario. La formación en una universidad se obtiene en el día a día de la universidad. Es decir, que entonces es necesario que realmente las universidades se conviertan en espacio de lo público. Que se discuta el día a día, que se discuta qué está pasando en el mundo en este momento. ¿Cuántas universidades en este momento han abierto sus puertas para discutir lo que está ocurriendo en este momento en el mundo? ¿Cuántas universidades están discutiendo en este momento la lógica, la crisis del capital? ¿Cuántas universidades están discutiendo en este momento las guerras que están acabando prácticamente con algunos países? ¿Cuántas universidades en este momento están discutiendo incluso lo que está ocurriendo en América Latina y en Venezuela? Es decir, hay que abrir las universidades a la discusión permanente. No es que haya una conferencia hoy y otra dentro de 2 meses, 3 meses. No, las universidades tienen que estar discutiendo permanentemente lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en Venezuela y en América Latina. E igualmente las universidades tienen que estar atentas a todo lo que existe en este momento, las transformaciones que se están dando en este momento en lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las relaciones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la discusión de la tecnología como un proceso político y social. Es decir, la tecnología no es solamente aparatos, la tecnología hay tecnologías sociales incluso. Entonces, bueno, hay que discutir ese proceso. Y ahora que nos han dado la tarea de que las misiones, la misión Ciencia, la misión Alma Mater y la misión Sucre están unidas, pues lógicamente que hay que discutir mucho más con relación a eso. Es decir, cómo va a funcionar allí la misión Ciencia, articulada con la misión Alma Mater y con la misión Sucre. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Verdad? ¿Cómo revivir la misión Ciencia que prácticamente está muerta? Es decir, todas esas cosas hay que discutirlas al interior de las universidades. En segundo lugar, y yo creo que este es el problema más álgido que tienen las universidades, y que lógicamente ameritaría una sola conferencia para poder explicar todo esto, es que es necesario cambiar nuestro modo de pensar. Es decir, nosotros no podemos... ¡Ay, qué divino está este café! Nosotros no podemos hacer cambios curriculares, nuevos planes de estudios, si no cambiamos nuestras maneras de hacer, de pensar, hacer y sentir. Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Y tenemos que lograr que los profesores y los estudiantes de nuestras instituciones cambien sus modos de pensar. Seguimos atados a la lógica disciplinar. Seguimos atados al menor esfuerzo. Seguimos atados al rentismo petrolero. Seguimos atados a la colonialidad del conocimiento. Entonces tenemos que sacudirnos de todo eso. Tenemos que romper con esas ataduras que tenemos, que son ataduras del pasado y que tenemos que realmente acabar con ellas, ¿verdad? Luego, tenemos lógicamente otro problema que tenemos, ya lo hablé, es la transformación en las estructuras académico-administrativas de las universidades. Si nosotros no hacemos esfuerzos por transformar esas estructuras académico-administrativas, muy poco podemos hacer por realmente lograr una formación integral. Muy poco podemos hacer por convertir la universidad, para convertir la universidad en un espacio de lo público.
muy poco podemos hacer para que realmente los esfuerzos que estemos haciendo y que yo sé que muchos de ustedes los están haciendo, realmente se concreten en la formación integral y en la formación de nuevos profesionales realmente diferentes. El otro problema que todavía persiste es la relación vertical entre los profesores y los alumnos. Relaciones más horizontales, respeto al otro, respeto a las experiencias que cada quien trae. Todo el mundo tiene experiencia, todo el mundo viene de miniculturas distintas, de procesos culturales diferentes, con hábitos distintos, y entonces seguimos como los profesores atados a que nosotros tenemos el conocimiento. El alumno se sienta ahí, agarra sus apuntes y se va para el carrizo. Y el alumno tranquilo y feliz, porque eso es lo que quiere también, porque tampoco ha cambiado, ¿verdad? Lo que le interesa es obtener un título, más nada. Los estudiantes van a la universidad a obtener un título, lo demás no les interesa, el conocimiento no les importa. Entonces eso tenemos que sacudirlo. Y la única manera de sacudirla es también cambiando la relación profesor-estudiante. Y no es que el profesor, como pasó después de la renovación universitaria, por ejemplo, que el cambio profesor-estudiante era que el profesor llegaba en blue jeans y se sentaba arriba de la mesa y ponía sus piernas cruzadas arriba de la mesa, ¿verdad? Y se sentaba en blue jeans y ese era el cambio, ¿verdad? Ese era el cambio, y entonces salía a tomar aguardiente con los alumnos, cerveza, ¿no? Ese era el cambio. Eso no es, ese no es, ¿verdad? Entonces es otra cosa, es el respeto al otro, es entender que hay diversidad, es entender que somos distintos, es entender que todo el mundo tiene experiencias diferentes, es entender que todo el mundo tiene problemas, ¿verdad? Y no es entonces simplemente tú eres bruto, tú no sabes, porque todavía existen los profesores que simplemente le dicen al alumno, tú eres bruto, tú no sabes y tú no sirves para nada y tú simplemente vas a tener 0. Y el profesor que se vanagloria, que tiene 90 alumnos y le pasaron 2. Entonces yo, allá cuando yo era jefe de departamento en la escuela de educación, ¿verdad? Yo le ponía una nota a ese profesor y le ponía, está aplazado el profesor. Le ponía eso. ¿Por qué? Porque el profesor que el raspe de 90 alumnos le pasen 2, está aplazado él, porque simplemente él no ha hecho ningún esfuerzo, ninguno, para que los estudiantes aprendan. Así de simple, esa es la realidad. Entonces, esa relación vertical, autoritaria, que todavía existe, dígame en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Que los profesores rompen en la cara de los pacientes, porque a mi hija se lo hacían, que es odontóloga. En la cara del paciente le rompían lo que había hecho porque no servía. ¿Cómo puede ser eso un profesor universitario, por favor? Y respetando al ser humano, a la condición humana, respetando la condición humana. Y respetando, perdón. Seguimos. Y aquí ya finalizamos. Déjame ver qué fue lo que puse ahí porque no me acuerdo. Ok, los otros desafíos. Ajá. Ok, la atención al desempeño estudiantil, ya hablé bastante de eso, ¿verdad? Necesariamente nosotros no es que le vamos a regalar notas, ¿verdad? Pero tenemos que atender el desempeño estudiantil. El desempeño estudiantil es un problema complejo, multidimensional, igual el desempeño de los profesores. Es decir, que no es, nosotros decimos, esa es responsabilidad del alumno. Salió mal, esa es responsabilidad de él. No, responsabilidad nuestra, fundamentalmente del profesor. Responsabilidad de la institución, porque la institución tiene que tener las condiciones para que los estudiantes puedan aprender. Si no tienen biblioteca, si la biblioteca no sirve, si la biblioteca la cierran, si los administrativos les da la gana de que no abrieron la biblioteca hoy porque están de huelga, si la biblioteca no se puede abrir después de las 4 de la tarde porque los empleados se van, si los laboratorios no sirven y nadie se preocupa porque se arreglen, etcétera, 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 etcétera. Son problemas institucionales
que tienen que ver con el desempeño de los estudiantes. A veces en los estudiantes pues hay un desapego a lo que está ocurriendo a su alrededor. Más ahora que los estudiantes viven pegados de una ¿cómo se llama eso? De una tabla. Viven pegados de una tabla, ¿verdad? Y entonces, bueno, tú le vas a hablar y están con la tabla. O el celular, exactamente, exacto. Entonces, ok. Lo otro es la participación activa y comprometida con lo que está ocurriendo en el país, con los problemas que están ocurriendo en el país. Me decía el director de coro que los profesores tienen una resistencia a los proyectos, no quieren desarrollar los proyectos. El proyecto es la columna vertebral del proceso. Si no se desarrolla el proyecto, el programa no sirve para nada. Y en los proyectos es donde hay el contacto directo con los problemas cruciales que tiene la sociedad venezolana en las distintas áreas de conocimiento. Ahí es donde está. Porque van a hacer un proyecto agrícola. ¿En dónde? ¿En el instituto? ¿En la universidad? Cuando tantos problemas hay, ¿verdad? Y que los programas están elaborados diciendo proyecto 1, ¿qué tiene que hacer en el proyecto 1? ¿Con quién tiene que conseguirse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo debe hacer? Todo está ahí. Sobre todo en el de agroecología que yo trabajé. Entonces, es necesario, porque de pronto hay profesores que no quieren ir a los barrios porque le tienen miedo a los malandros. Se niegan. Entonces, bueno, tenemos que buscar la manera de trabajar con la gente, de involucrarnos con los problemas reales que existen, porque de lo contrario, ¿para qué estamos allí y para qué estamos estudiando? El otro problema es el ejercicio de la democracia representativa, protagónica. El ejercicio de la democracia real en las universidades. El problema, nosotros y muchas universidades, autonomía para votar. Ese no es el problema. El problema no es votar y elegir las autoridades. Ese es uno de los problemas. Pero la democracia se tiene que ejercer el día a día. El día a día. En todos los espacios de la universidad tiene que ejercerse la democracia participativa y protagónica. Lo que es la democracia real. El que los directores y su grupo directivo consulten con la comunidad lo que está pasando, lo que están haciendo, que no se encierren en sus espacios, que consulte con los estudiantes, que le planteen los problemas a los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que los estudiantes puedan realmente participar. No es que los estudiantes hagan porque esa es otra cosa que se cree que es libertinaje. No, vamos a hacer currículum abierto. Y entonces los estudiantes escogen las materias que eso no es. Eso no es. Eso se llama libertinaje. No, las instituciones tienen una orientación determinada. Y no es que a mí me da la gana de que esa materia yo no la voy a ver, esa unidad curricular yo no la voy a ver, sino que yo voy a ver una de la Simón Rodríguez, o la Simón Bolívar, o de la Católica Andrés Bello. No, es esta, de esta universidad, ¿oíste? Es aquí. Porque esta universidad tiene un fin determinado, tiene una política, tiene una filosofía, y te está formando de una determinada manera. Por lo tanto, tú tienes que tomar lo que está aquí. Y para finalizar, yo creo, y eso creo que lo he dicho muchas veces, y una vez incluso lo dije, que creo que lo dije muy duro en un evento que llamé a Alejandrina y todo, ¿no? Yo creo que las transformaciones que hay que dar en las instituciones universitarias
es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del Ministerio, en primer lugar, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. En segundo lugar, de los directivos de las instituciones, de todos los directivos de las instituciones, de los profesores, de los estudiantes, de los empleados, de los obreros y de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.